Hola, hoy te voy a explicar el Simple Present. Lo primero que tenemos que saber es que para estudiar este tiempo de verbo, igual que en el caso de algunos otros tiempos verbales, vamos a tener dos grupos bien diferenciados. Uno va a ser el grupo del verb to be y otro el resto de los verbos. Sabemos que los verbos son acciones, o sea que es todo lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, walk, que es caminar, drink, que es tomar o beber, eat, que es comer, work, que es trabajar. Todo esto son acciones, ¿verdad? El verb to be significa ser y también significa estar. Tiene dos significados este verbo. Lo importante, te decía, que es diferenciar cómo funciona el verb to be de cómo funcionan el resto de los verbos. O sea que tenemos estos y tenemos muchos más, etc. ¿Ok? Entonces, acá voy a hacer así. Igual, no. Funcionan diferente. Entonces, el problema, digamos, o el centro de la atención tiene que estar en que cualquiera de estos verbos necesita auxiliares para poder hacer la construcción de determinadas frases. Por ejemplo, es el caso de los auxiliares do y does. ¿Por qué se llaman auxiliares? Porque vienen a auxiliar, a apoyar, a ayudar a que se pueda construir una oración, en este caso interrogativa, de pregunta. O sea que yo, para hacer una pregunta en inglés en el presente simple, necesito usar siempre o do o does. Cualquiera de estos dos. Ya vamos a ver en qué caso se usa do y en qué caso se usa does. Bueno, entonces tenemos que do se va a usar para algunas personas que son, por ejemplo, para yo, para tú, para ellos, para nosotros. Este tipo de personas, ¿verdad? Les muestro. Yo, tú, ellos, nosotros. Cada vez que yo utilice y haga una pregunta con estas personas gramaticales, con estos pronombres, necesito utilizar el do. ¿Cuándo voy a usar does? Solamente cuando tengo estas otras personas gramaticales o pronombres. She, he o it. Esto quiere decir ella, él, it es en el caso de las cosas, en el caso de que no es una persona. Entonces, si es una persona de sexo femenino, ella. Si es una persona de sexo masculino, él. Y si es alguna cosa, por ejemplo, una mesa, algo inanimado o inclusive un animal, usamos el it. Entonces, decimos que el do y el does son auxiliares. Vienen a apoyar, a ayudar para que yo pueda hacer una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta sin usar do y does en el presente simple? No, no puedo. Entonces, para hacer la pregunta, por ejemplo, do you work in a factory? ¿Trabajas en una fábrica? Do you work in a factory? Por ejemplo. ¿Ven? Para poder hacer una pregunta, he necesitado ir a buscar la ayuda del auxiliar, que es el do. Si yo tuviese acá, por ejemplo, yo hablara de she, acá tengo que usar does. Entonces, does she work in a factory? ¿Trabaja ella en una fábrica? ¿Ok? Entonces, she me pide el does. Este es el primer concepto importante que tenemos que saber, que en el presente simple, cuando yo hago una pregunta, necesito sí o sí usar los auxiliares de manera correcta, correspondientes a cada pronombre. Para hacer una oración negativa, por ejemplo, también necesito en este tiempo, en el presente simple,
dos tipos de auxiliares. Uno es el don't y otro es el doesn't. El don't es la forma corta de, en vez de decir do not, decimos don't. Para que ustedes se acuerden, es como si acá, la forma corta, le sacáramos la O y le pusiéramos la apóstrofe así, don't. Pero en realidad la forma larga es do not. Y la forma del doesn't es does not. La forma corta, doesn't. Don't, las formas cortas. Estos también son auxiliares y vienen a ser de apoyo, de auxilio, cuando yo necesito hacer una oración negativa. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo de una oración negativa. Por ejemplo, Mary doesn't. Uso doesn't, no uso don't. Uso doesn't porque esto es she. Si yo quiero puedo decir ella, she, en lugar de Mary. Mary doesn't drink coca at lunch. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que Mary no toma coca en el almuerzo. ¿Ok? Mary doesn't drink. Para decir que no hace una acción, o sea, para negar este verbo drink, necesité la ayuda del doesn't. Siempre es así en los casos de las oraciones negativas. ¿Ok? Si quiero usar el don't, voy a decir así. Por ejemplo, you don't work on Sunday, por ejemplo. Tú no trabajas los domingos. You don't work on Sunday. ¿Ok? So, acá lo importante es que tengo que negar con el auxiliar don't. ¿Ok? Bueno, entonces ya dijimos que cualquier tipo de verbo, cualquier acción, para preguntar necesita apoyarse en el do o en el does. Y para negar en el don't o doesn't. Distinto es el verb to be. El verb to be no usa auxiliares. No usa do ni does. O sea que decimos que el verb to be, el do, el does, el don't y el doesn't no van con este verbo. No van con este verbo. O sea, nunca voy a usar el verb to be con los auxiliares. El verb to be no necesita ayuda. El verb to be se construye solo. No necesita ningún auxilio ni apoyo de ningún auxiliar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es el verb to be, la conjugación? I am, yo soy. You are, tú eres. He is, él es. She is, ella es. Nosotros somos, we are, y ellos son. ¿Ok? Entonces, tenemos que la conjugación del verb to be la podemos resumir así. Hay un solo am. Hay 1, 2, 3, 4 are porque también está el plural de ustedes. Y hay 2 is. Entonces, tenemos am, una conjugación, are, otra conjugación, e is, que es la tercera conjugación. Entonces, podemos resumir que el verb to be se conjuga de 3 formas en el presente simple. Tenemos el am, el are y el is. Así lo resumimos. Es muy fácil, no es nada complicado. Porque dijimos que el am es para yo soy o yo estoy. El are va a ser para cualquier persona que no sea el she, he, it. Sería you, we y they. Y el is solamente para she, he, it. ¿Ok?
Entonces, esta es la forma de conjugar del verbo to be. Vamos a ver cómo se construyen las preguntas. Para este tiempo de verbo, yo no necesito ningún tipo de auxiliar en el presente simple. Nada más voy a hacer poner adelante el verbo, por ejemplo, are you Peter? ¿Qué hice? Puse acá el verbo, porque corresponde con you, para preguntar. Y si yo quiero decir afirmar, una oración afirmativa, digo, tú eres Pedro. You are Peter. Acá es una oración positiva. Afirmo que vos sos Pedro. Entonces, ¿qué pasó acá? Para la pregunta, el verbo fue adelante. Para la respuesta, el verbo fue detrás de la persona. ¿Sí? Entonces, siempre para preguntar empezamos con el verbo to be, después la persona. Vamos a ver un ejemplo con la conjugación del is. Is she at home? ¿Está ella en su casa, en su hogar? Is she, el verbo adelante, el verbo to be conjugado is para she. At home. Y la forma positiva, she is at home. ¿Se dan cuenta que para la pregunta, primero va el verbo to be, después va la persona o el pronombre? Vamos a ver ahora las formas negativas de este verbo. El verbo, como al no necesitar ningún tipo de auxiliar, se niega en sí mismo en el verbo, digamos. Si era is, va a ser isn't. Si era are, va a ser aren't. Si es am, va a ser am not. ¿Sí? Bueno, entonces, estas son las formas cortas. Acá no se puede acortar. Entonces, esta es la forma corta de is not, para decir algo que no es. Are not. Y acá no se puede acortar. Entonces, en vez de decir is not, digo isn't. En vez de decir are not, digo aren't. Y acá no tengo forma de hacer más corta la expresión negativa. Entonces, yo quiero decir que no con el verbo to be. She isn't my friend. Ella no es mi amiga. Acá dije que no es. De esta forma lo dije. ¿Usé algún auxiliar? Yo, don't, nada. Usé el mismo verbo to be, pero con su forma negativa. Ellos no son. They aren't my cousins. Ellos no son mis primos. They aren't. Ellos no son. Are not. Forma corta, aren't. ¿Ok? Bien. Bueno, y esto es todo por hoy. Una alegría y un gusto poderles enseñar. Si tienen alguna duda, le pido por favor que me la dejen en los comentarios para poder así cada vez poder explicarles de una manera más clara. Nos vemos en otro próximo encuentro. Bye.